Estudiantes preguntan. Conozcamos a las y los estudiantes que participan en esta temporada. Florencia Quirós, Vicente Webster, Antonia Cartagena, Francisco Reyes, Nicolás Schoenfeld, Ainhoa de Saint-Pierre, Joaquín Salas, Camilo Jara. Muchas gracias, Florencia. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, ministro Marcel. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá de vuelta en el instituto. Muchas gracias. Como bien dijo Florencia, vamos a dar inicio a las preguntas de contexto. Bueno, en vista de la gran oposición que sufre el gobierno, sobre todo en el Parlamento, y también en este sentido tomando en cuenta la reforma tributaria rechazada y bueno, muchas reformas de este estilo también mofadas por un sector, ¿cómo ve la posibilidad de ejecutar el impuesto a los superricos o otra reforma tributaria en este sentido? Sí, bueno, ha sido por supuesto una tarea difícil plantear una discusión tributaria y fiscal en un contexto en que, como tú mencionas, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Tuvimos ¿cierto? Una gran decepción cuando se rechazó el proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados en marzo pasado, pero sin embargo eso no nos ha desalentado, y el presidente ha sido muy claro en que este es un esfuerzo que tiene que continuar y él dijo vamos a golpear todas las puertas para poder sacar adelante este pacto fiscal. El pasar de reforma tributaria a pacto fiscal tiene que ver fundamentalmente con que se entienda para qué se hace una reforma tributaria. Una reforma tributaria no se hace porque uno quiera castigar a los contribuyentes o porque quiera atesorar dinero en el Estado. Uno hace una reforma tributaria porque quiere invertir en ciertas cosas. En este caso, en mejorar las pensiones, en reducir las listas de espera en los hospitales, mejorar la atención en los consultorios de salud, universalizar la sala cuna, tener un sistema de cuidado, ¿cierto?, de adultos mayores, de personas en situación de discapacidad y mejorar la situación de seguridad ciudadana. Entonces, juntar esos dos lados de una reforma tributaria implica, ¿cierto?, pensar en algo que va más allá simplemente del tema tributario en sí mismo. Ahora, eso también significa que todas esas cosas que uno quiere financiar, si no están los ingresos, no se pueden hacer. O si se quisieran hacer sin tener los ingresos, significa que el país tiene que endeudarse. Si el país se endeuda, tiene que pagar intereses en el futuro, termina gastando el Estado más en intereses que, no sé, en salud o educación. Le pasa a más de un país en América Latina. Y también, ¿cierto?, tiene el riesgo de desequilibrio económico, inflación, que es como aplicarle un impuesto a todo el mundo, ¿cierto?, por lo que consume. Entonces, digamos, la razón por la cual nosotros seguimos adelante es porque creemos que esos objetivos de gasto no solo son meritorios, sino que son urgentes y no pueden esperar a el paso de los años, 5, 10, 15 o 20 años para que se puedan materializar. Y que es hoy día posible tener una propuesta tributaria que en primer lugar se base en que la gente pague los impuestos que les corresponde pagar. Hay mucha gente que evade o elude impuestos en Chile, hay mucha gente que, ¿cierto?, de mayores recursos, que pueden contratar oficinas de abogados, de contadores, para que le encuentren los resquicios para pagar menos impuestos, y por otro lado también aumentar la contribución o el aporte de los que más tienen. Creemos que eso es posible. Hasta el momento hemos visto que hay bastante coincidencia en que es necesario reducir la evasión tributaria, reducir la elusión de impuestos, aumentar el cumplimiento tributario.
y en materia de impuesto a la renta, que es lo que tiene que ver con la parte más progresiva de la reforma tributaria, creemos que podemos conseguir el apoyo suficiente si es que se entiende qué es lo que estamos financiando y también que algunas cosas que se quieren incentivar, como es la inversión, el apoyo a la clase media, etcétera, también requiere, por supuesto, una contrapartida en términos de generar los ingresos para cubrir la menor recaudación tributaria que producen esos beneficios. Ok, ministro, muchas gracias. Entonces, no todo está perdido. Gracias. Buenos días, ministro. Yo le quiero preguntar como institutano, ¿qué opina que los principales medios de comunicación, televisión, radio, solamente focalicen en los actos que desvirtúan la institución del instituto? Y aparte de eso, ¿cuál es su punto de vista respecto de eso? Sí, bueno, hoy en día los medios de comunicación, y creo que es una característica quizás más permanente, pero que se ha ido acentuando con la competencia que tienen de las redes sociales, tienden a focalizarse en lo que es más chocante, y muchas veces lo que es más negativo. Para mencionar un caso distinto del instituto, pero para ejemplificarlo, hace poco, ustedes saben que en Chile hay una institución que es la Corporación de Bienes de Capital que hace catastros de proyectos de inversión en Chile. Hace catastros de proyectos que se van a realizar en los próximos 5 años. Cuando hemos tenido caídas, y hemos tenido caídas importantes en esos catastros, lo hemos tenido en la primera página de los diarios. Cuando hemos tenido mejoras, como la tuvimos ahora en junio, estaba en la página C12 de ese mismo diario. Entonces, desgraciadamente tenemos esos sesgos, pero yo creo que más allá, creo que va más allá simplemente de quejarse o de los medios de comunicación. Creo que tenemos que tener claro de que donde exista violencia, eso siempre le va a ganar a cualquier otra cosa en términos de atención del público y atención de los medios. Hemos pasado por periodos muy complejos en los cuales eso ha sido el foco de la atención en distintas dimensiones de la vida cotidiana y también en la vida de este colegio. Y yo creo que lo otro que tenemos que asumir como un hecho de la causa es que el instituto, por lo que es históricamente, por lo que representa como colegio, siempre va a estar en el foco de la atención. Y por lo tanto, si juntamos las dos cosas, creo que es muy difícil lograr generar o acumular noticias positivas que logren ganarle a ese desbalance. Por lo tanto, creo que el erradicar la violencia como medio, ¿cierto?, para expresar las demandas, creo que es muy fundamental para que la institución como tal recupere su valoración por parte de la ciudadanía. Por supuesto, si eso va acompañado además de progreso en otras dimensiones más constructivas, más positivas del funcionamiento del colegio, por supuesto que lo será aún más. Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que desgraciadamente hay un desbalance muy grande de la atención y si uno al mismo tiempo no es capaz de actuar en consecuencia, es muy difícil lograr simplemente por la vía de buenas iniciativas, lograr vencer ese prejuicio que se va construyendo en la sociedad. A mí, como a muchos exinstitutanos, nos toca, normalmente, ¿cierto?, cuando uno decía que era institutano, cuando se lo decía, en fin, a un amigo, a una persona que conocía, siempre era motivo de admiración. Ahora, cuando uno lo dice, siempre hay como una cuestión como decir, pucha, qué lástima lo que ha pasado. Ahora, yo tengo claro que este colegio no son los overoles blancos. Este colegio es mucho más. A mí me tocó venir, creo que fue el mismo 2019, como presidente del Banco Central, a anunciar desde acá, desde el instituto, desde esta misma sala, el concurso Economía Más Cerca, que es un concurso para estudiantes de enseñanza media sobre temas económicos.
Y en el camino para acá, por San Diego, por Arturo Prat, me encontré con una barricada, había un profesor que me dijo, no, pasen nomás, pasen por acá por el lado, llegamos acá y había ¿cierto? Un grupo grande de estudiantes que estaban interesados en el concurso que nos había más cerca. Y eso es parte de, y por lo tanto hay que tener claro y es importante transmitir que el instituto tiene ¿cierto? Esa fuerza interior que sigue vigente. Y nosotros como ex institutanos creo que también es importante que lo tengamos claro, porque a veces es muy fácil simplemente rendirse frente al peso de las cosas que se transmiten, pero creo que tenemos que tener claro que hay un gran desafío por delante en términos de erradicar la violencia y hacer que lo que son las legítimas reivindicaciones de los estudiantes tengan el lugar y el respeto que merecen. Perfecto, ministro. Ahora recuerde, uno es exalumno, pero siempre institutano. Así es. Buenos días, ministro. Yo le voy a preguntar por el diseño político del gobierno. Esto es dos gobiernos, o sea, dos coaliciones, un gobierno. ¿Qué opina al respecto y si cree que esto ha generado tensiones al interior de la moneda? Sí, bueno, primero hay que tener claro que con la excepción del gobierno del presidente Frei Montalva, Chile siempre ha tenido gobiernos de coalición, prácticamente siempre. Y por lo tanto no es raro que exista una coalición de gobierno. La diferencia en este caso es que ¿cierto? Hay una coalición que fue la que apoyó al presidente Boric en la primera vuelta y luego ¿cierto? Entre la primera y la segunda vuelta se agregó ¿cierto? Una segunda coalición. Y ambas ¿cierto? Generaron luego la base para el gobierno, la configuración actual del gobierno. En los regímenes presidenciales eso es un proceso complejo, porque en los regímenes presidenciales ¿cierto? Hay una figura muy central que es la del presidente de la República, hay una separación muy tajante con el Congreso Nacional y por lo tanto ¿cierto? Normalmente los presidentes tratan de construir coaliciones lo más amplias posible para darles mayoría, pero no tienen esa mayoría asegurada. Esto es muy distinto a lo que pasa en los países con regímenes parlamentarios. En los regímenes parlamentarios es muy común que pase esto que pasó aquí en Chile. La diferencia es que luego de la elección, cuando hay alguien que tiene, ¿cierto? Hay un sector, un partido, lo que sea, que tiene un liderazgo, pero no tiene mayoría absoluta, construye una coalición sobre la base de una negociación programática. Esto lo ven ustedes típicamente en, qué sé yo, en países europeos. No sé si alguno ha visto la serie Borgen. Ahí se ve cómo funciona en Dinamarca. Una vez sigue más las experiencias de España. En todos esos países es común que funcione de esa manera. O sea, se forma un programa después de la elección, no antes. Antes hay propuestas, pero el programa es lo que genera la coalición que le da la base al gobierno. Nosotros no tuvimos eso, y por lo tanto hay parte de ese trabajo que ha habido que hacerlo después, una vez instalado el gobierno. Por supuesto, en el gobierno hay historias, culturas políticas que son distintas, pero yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es lo que es la relación entre los partidos y las coaliciones, y otra cosa es lo que es el funcionamiento del gobierno mismo. Entre las coaliciones y los partidos muchas veces hay tensiones, las hemos visto, ¿cierto? Todos los días vemos alguna cosa nueva. Pero en el funcionamiento del gobierno, el equipo de gobierno, independientemente de dónde venimos cada uno de nosotros, es un equipo bien cohesionado, donde en realidad yo por lo menos como ministro de Hacienda nunca se me ocurre pensar a qué partido o a qué coalición pertenece un ministro que viene a conversar con nosotros del presupuesto o de un proyecto de ley. Entonces, creo que hoy día lo que le da la fuerza y en buena medida como el pegamento a la base del gobierno es en buena medida la configuración del gabinete con participantes de todos los partidos políticos y algunos independientes. ¿Necesario avanzar hacia un parlamentarismo real en Chile?
Yo creo que un régimen parlamentario requiere un régimen de partidos muy fuerte, ¿ah? Y un sistema electoral que tienda a generar, a incentivar la formación de coaliciones. Nosotros no tenemos ninguna de esas cosas y de hecho nuestro sistema político se ha fragmentado mucho en los últimos años. Quizás con lo que actualmente o con lo que propuso el comité de expertos, por ejemplo, respecto de el funcionamiento de los partidos en el Congreso, la mínima votación requerida para tener representación parlamentaria, los mecanismos para limitar el discolaje, ¿cierto? Los díscolos que se van separando de los partidos. Quizás con eso se pueda avanzar algo en esa dirección, pero sin un sistema de partidos más fuerte y que tienda a generar a generar estructuras que luego son capaces de formar coaliciones, es muy difícil que pueda funcionar un sistema parlamentarista. De hecho, los países que tienen regímenes políticos o sistemas electorales que generan más dispersión son las que tienen gobiernos más inestables en los países con regímenes parlamentarios. ¿Y cree que basta con un cambio de los sistemas electorales para fortalecer los partidos políticos o es algo mucho más profundo? Hay cosas que son más profundas porque tienen que ver con cómo la ciudadanía evalúa a los partidos políticos. Hoy en día los partidos están muy en el fondo en términos de apreciación de la ciudadanía, pero esto hay que pensar que también es como un círculo vicioso. Es decir, ¿cierto? Mayor fragmentación, mayor conflicto en el Parlamento, mayor extensión, etcétera, tienden a debilitar la confianza de la ciudadanía en los partidos. Los políticos empiezan a buscar el lucimiento personal, vis a vis el colectivo de un partido. Entonces, hay una dinámica, hay un círculo vicioso que actualmente funciona que es muy difícil de revertir. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Así finaliza la primera sección. Ok, con respecto a educación, una de las promesas en el proceso de campaña de Gabriel Boric fue la condonación al CAE. Queríamos saber su opinión con respecto a este mismo y en caso de eliminarlo o le harían una reforma, ¿qué harían ustedes con el CAE? Sí, mira, respecto del CAE, yo creo que hay que tener claro que el CAE surgió en un periodo en el cual había una enorme presión por entrar a la educación superior. Fruto de la universalización de la educación secundaria, del crecimiento de la clase media, la presión por entrar a la universidad, a un centro de formación técnica, un instituto profesional, fue aumentando exponencialmente en los 90 y principios de los 2000. Y lo que estaba pasando en ese momento era que la gente se estaba endeudando con créditos de consumo. Las familias estaban tomando créditos de consumo a unas tasas de interés enormes, 30, 40, 45%, a plazos de 3, 4 años para financiar los estudios de sus hijos. Entonces el CAE surgió como una respuesta a esa situación. En ese momento, por supuesto, una tasa de interés del 6% parecía extraordinariamente baja al lado de 40%. Pero creo que hubo muchos supuestos en torno al tema del CAE que no se cumplieron, muchas tareas que no se llevaron a cabo después y se fue transformando en esta montaña de deuda que terminó ahogando a muchos jóvenes y a muchas familias. Por supuesto hubo, en fin, varias reformas de por medio, se logró contener en alguna dimensión esa carga financiera, pero el CAE sigue ahí. Y el tema es cómo se resuelve un problema que involucra un volumen de recursos que es de enorme magnitud. O sea, el CAE partió como un sistema con participación de la banca privada porque el Estado no tenía los recursos para administrar un sistema de crédito en aquel momento. Si hoy día
miramos toda la deuda que se ha acumulado, hoy día sí, el Estado tiene algo más de recursos, pero no tiene todos los recursos que no tenía durante todos los años en que se acumuló el CAE. Entonces, el desafío acá es cómo generar un mecanismo que logre reducir sustancialmente la carga de este crédito y que sea fiscalmente abordable. Y sobre todo que no sea ¿cierto? Algo que compita con otros objetivos de política pública. O sea, sería muy complicado ¿cierto? Poner al CAE a competir por recursos fiscales con, por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal, o la reducción de listas de espera en los hospitales. Entonces, lo que se ha estado trabajando es buscar un mecanismo que logre reducir esa carga y que al mismo tiempo tenga su propia fuente de financiamiento. Eso está todavía en proceso, pero en el fondo esos son un poco los criterios. Y es un poco las restricciones y los desafíos que involucra. O sea, el tema es, ¿cierto? Una deuda que son varios miles de millones de dólares. ¿Cómo hacemos para poder licuarla, poder alivianarla y por lo tanto reducir la angustia que muchos profesionales jóvenes hoy día tienen? Particularmente aquellos que no lograron terminar sus estudios, por ejemplo, que están en una situación particularmente desmedrada. Entonces, eso es un trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Educación. Ahora acaba de asumir un nuevo ministro, así que vamos a seguir adelante. Y como se ha señalado, es un trabajo que se está haciendo en paralelo con el pacto fiscal para que no se mezcle con los propósitos que el pacto fiscal tiene, que son los que mencionaba antes. ¿Cree que el proyecto que usted menciona puede estar finalizado antes antes que termine el periodo de Gabriel Boric? Es un compromiso del presidente, así que claramente así va a ser. Muchas gracias, ministro. Bueno, yo voy a hablar sobre los colegios emblemáticos y sobre los centros de estudiantes. ¿Usted cree que actualmente los centros de estudiantes ya están muertos o siguen siendo un propulsor para pedir cosas que son válidas? Y especialmente este CEIN, que digamos que el CEIN del Centro de Estudiantes Instituto Nacional es el más relevante que el Liceo 1 o Liceo de Aplicación. ¿Usted cree que siguen siendo un centro estudiante vivo? Responda, ministro, yo creo que es importante contextualizar la pregunta de Francisco en nuestra realidad, es decir, un ambiente en que hay violencia política, por decirlo de alguna manera. En este sentido, ¿cómo combatimos la violencia con el librito bajo el brazo? Y por ahí mismo viene la relevancia de los centros de estudiantes. Sí, mira, a ver, lo primero quizás que tendría que decir es que yo estuve acá en el instituto entre el 70 y el 76. Entonces me tocó vivir democracia y dictadura. Y me tocó vivir los primeros años de intervención del colegio donde no había centro de estudiantes, no había centro de estudiantes elegido democráticamente. No teníamos presidentes de curso, teníamos jefes de curso designados por el profesor jefe. Se reproducía como toda una estructura autoritaria al interior del colegio. Entonces, creo que a la luz de esa experiencia, uno no puede sino valorar enormemente los centros de alumnos y este centro de estudiantes en particular. Es una expresión, ¿cierto?, de democracia, es una voz de los estudiantes que es muy importante que esté presente. Y normalmente lo que se espera de un centro de estudiantes, de un colegio emblemático y del instituto en particular, es que esa voz sea no solo una voz relacionada con los temas como internos del establecimiento, sino que también interpele de alguna manera a la sociedad o tenga la posibilidad de participar en debates que van más allá de lo que es estrictamente el funcionamiento de un colegio. Entonces, yo creo que es cierto, el colegio ha pasado por un periodo bien convulsionado,
Creo que hay que felicitarlos a ustedes ¿cierto? Por la valentía, la decisión de liderar este centro de estudiantes. Y yo creo que cualquier camino de fortalecimiento, recuperación de la visión del Instituto Nacional pasa en buena medida por el rol de los estudiantes y de sus organizaciones en ese proceso. O sea, es difícil pensar que esto vaya a ser un proceso, que cualquier recuperación del colegio sea algo estructurado desde arriba, o desde la municipalidad, o el ministerio, o cualquier cosa. O sea, los estudiantes son los que le dan vida a un colegio. Así que creo yo que en la medida que ustedes sean capaces de enfrentar los desafíos que el colegio tiene y también ir generando una voz que vaya más allá del propio establecimiento, yo creo que digamos, hay un papel bien importante que cumplir y un valor que ganar. Muchas gracias, ministro. Mi pregunta va por este mismo lado y es respecto a factores estructurales del desarrollo de la educación. ¿Usted cree que el financiamiento o el modelo de financiamiento de la educación pública y en general de la educación tiene un rol en las crisis de los liceos emblemáticos? Una acotación, ministro. Quedan 2 minutos. Sí, mira, a ver, yo lo que diría es que llevamos mucho tiempo, años, discutiendo sobre temas financieros, administrativos y de propiedad de los establecimientos educacionales. Y hablamos muy poco de educación. Se habla muy poco de currículum, de objetivos, de métodos, de lo que pasa en la sala de clase, de lo que pasa en un establecimiento. Yo creo que tenemos un gran déficit en ese sentido. Hemos destinado muchos recursos al tema financiero. Con las reformas que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet se invirtió muchos recursos, pero creo que tenemos un déficit de profundidad en la temática educacional que es bien importante. Voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando se inició la jornada escolar completa, yo estaba en la dirección de presupuesto, me iba a ir a coordinar la jornada escolar completa del Ministerio de Educación. Y una de las cosas que hice fue venir a hablar con el rector del instituto, para preguntarle cuáles eran sus planes para la jornada escolar completa. Y su respuesta fue que no tenían planes, que funcionaban bien así como estaban. Entonces, creo que lo que es proyecto educativo, contenido educativo, discusión de para qué queremos, qué es lo que queremos que ocurra con nuestra educación, creo que está muy subrepresentado en el debate público, en las decisiones de política pública y en el tema de los recursos. ¿Cuánto tiempo queda, Vicente? Ya tenemos que finalizar. Ya. Muchas gracias, ministro. Termino el bloque de educación. Muchas gracias. Damos inicio al penúltimo bloque de este capítulo, que se va a tratar de preguntas del tema del futuro. Así que los dejamos. Empezamos. Ministro, quiero hablar sobre ya un tema más internacional. Para ser más específico, Argentina, con respecto al triunfo de Milei en las primarias, el famoso libertario que habla de economía, etc. Entonces, en vista de la gran aprobación que existe hacia Javier Milei por parte de los argentinos y la posición que él tiene de cerrar el Banco Central y, bueno, además de cerrar una cantidad considerable de ministerios, ¿realmente usted qué opina de las promesas económicas dictaminadas por el libertario? Sí, bueno, uno de los temas que llama la atención es esto de cerrar el Banco Central, que va asociado a la dolarización de la economía argentina, ¿cierto? En América Latina hay varios países dolarizados. Panamá es uno de ellos, Ecuador es otro. En un país dolarizado, en una economía dolarizada, no hay moneda local. Entonces, en el fondo, la economía tiene que funcionar de acuerdo a lo que son los flujos de divisas al país, lo que se llama la cuenta corriente de la balanza de pago. O sea, exportaciones menos importaciones más flujos de capitales.
Entonces eso lo que significa es que ¿cierto? Una economía que no sea, por ejemplo, competitiva en términos de exportaciones o que sea muy dependiente del crédito externo, va a tener grandes vaivenes, mucha volatilidad. ¿Ah? O sea, los países que han dolarizado su economía son países que han tenido que construir grandes reservas de dólares y tienen que tener cierta seguridad sobre un flujo estable de divisas. Por ejemplo, Panamá lo tiene por el Canal de Panamá. ¿Ah? Ecuador lo tiene por el petróleo. ¿Ah? Pero Argentina no necesariamente es así. Y Argentina ya pasó por la experiencia de la convertibilidad que dio origen, ¿cierto?, a la crisis del 2001, que significó, ¿cierto?, que mucha gente perdió todos los ahorros que tenían los bancos a través del llamado corralito. Tuvo una inestabilidad política enorme, tuvo 6 presidentes, si mal no recuerdo, en pocos meses. Para los que quieran, para los que les interese, hay una serie, creo que está en Star Plus, que se llama Argentina, diciembre del 2001, que cuenta toda esa historia. Entonces yo tiendo a verlo como una nueva forma de encontrar como una varita mágica para resolver los problemas económicos que históricamente ha tenido Argentina. Ahora, eliminar el Banco Central, es cierto, en una economía dolarizada, un Banco Central o no es necesario o hace otras cosas, hace regulación financiera. Por ejemplo, eso pasa en Europa, ¿cierto? Hay un Banco Central Europeo que es el que emite el dinero, maneja la política monetaria, y hay bancos centrales en los países del euro que se encargan de la regulación financiera solamente. Pero hay que entender que los bancos centrales son en buena medida una conquista de la democracia. En su momento fueron un cambio progresista en los países. Aquí en Chile el Banco Central se creó en el año 25. En 1925 fue parte de toda una oleada de reformas que fueron en general todas democratizantes en el país. Y antes de que eso ocurriera, quien emitía el dinero eran los bancos comerciales. Y los bancos comerciales emitían dinero a veces sin respaldo y eran muy comunes las crisis financieras en Chile. Antes del Banco Central, normalmente en Chile había una crisis financiera con un banco que quebraba, qué sé yo. Cada 3, 4 años había un episodio de esas características. Con Banco Central, la última crisis financiera que conocemos en Chile fue en el año 81, en el año 82, 83. Entonces, en mi opinión, la dolarización de una economía como Argentina es un error grave de política económica y al mismo tiempo la eliminación del Banco Central sería un retroceso en términos de institucionalidad democrática. Ahora, eso no quiere decir que el Banco Central funcione muy bien en Argentina. Hay muchos desafíos que tiene, muchas cosas que puede mejorar, hay muchas cosas de política económica que mejorar. Pero mi visión es que este es un camino que es poco promisorio. Claro, en ese sentido, entonces, ¿usted cree que si Milei llegase a ganar primero y a dolarizar la Argentina, cree que le estaría entregando la soberanía al mismo país a Estados Unidos? Más que Estados Unidos, en el fondo quedaría dependiente de los flujos de capitales. O sea, Argentina hoy día no tiene acceso a los mercados de capitales, por ejemplo. Hoy día Argentina se financia con organismos internacionales. Tendría que recuperar todo eso, y aún así quedaría todavía muy dependiente de esos flujos de capitales, de quien esté dispuesto a comprar bonos de Argentina, a quien esté dispuesto a llevar dólares al país. Entonces, creo que es una política que va en una dirección errada respecto a un país que tiene problemas estructurales que son complejos, que cada cierto tiempo reviven en la forma de crisis. Muchas gracias, ministro. Ministro, ¿usted cree que en un futuro la educación pública llegue siquiera a la sombra de la educación privada? Y basándonos en esto, ¿o cree usted
que ya se va a quedar estancada y ya la única solución son los colegios mitad municipalidad, mitad pagado, o ya eliminar por sí ya la educación pública? Yo creo que la educación pública puede ser mejor que la educación privada. ¿Ah? Los países que tienen mejores resultados educativos son los países que tienen educación pública fuerte. No hay ningún país con una educación privatizada que esté en los primeros lugares en términos de resultados educativos en el mundo. Ahora, para que eso pueda ser, es importante entender cuáles son el potencial que tiene la educación pública que no está aprovechado en Chile. Yo encabecé un estudio que generó un libro hace varios años atrás sobre educación pública. Y una de las cosas que se constataba ahí es que quizás una de las cosas más importantes que debería hacer la educación pública en Chile, o lo que uno le pide a una educación pública, que es reducir la dispersión de resultados educativos en función del origen socioeconómico de los estudiantes. Eso no se logra en Chile. No lo estamos logrando. ¿Usted cree que hay que desmunicipalizar los países y que fue un error lo que hizo en este caso el gobierno? Colegios. Pucha, disculpe. ¿Usted cree que lo que hizo el gobierno militar de municipar los países fue una mala idea? Yo creo que fue, ¿cierto?, una idea de adecuar la educación a condiciones, requerimientos del territorio, del contexto, ¿cierto?, de la escuela. Pero creo que al mismo tiempo se apoyó en una institución como la municipalidad, que también tiene muchas limitaciones. El potencial que tiene la educación pública, o sea, antes hablaba, ¿cierto?, cuál es el desafío, cuál es la misión que debería tener. El potencial que tiene la educación pública para generar la reducción de esa desigualdad en la base educativa de los estudiantes reside en su capacidad para poder mover los recursos a través del sistema y poder recurrir a apoyos que van más allá de lo estrictamente educacional. ¿Ah? Fundamentalmente, ¿cierto?, lo que debería hacer la educación pública es movilizar todos los recursos que tienen los colegios, los establecimientos, la autoridad local, sea el SLEP o sea el municipio, para apoyar a los estudiantes que tienen más problemas. De tal manera de tener una nivelación hacia arriba. ¿Ah? Y yo creo que ese es un potencial que nosotros no estamos aprovechando. Seguimos con una visión que está muy centrada en el establecimiento aisladamente. La gran ventaja de la educación pública es su característica de ser sistémica. ¿Ah? Y al ser sistémica, entonces tiene la posibilidad de dirigir recursos donde se pueden requerir más. Pero para eso hay muchas cosas todavía que habría que hacer, ¿cierto? Pero yo creo que esa es como de la esencia de lo que es la educación pública, y por eso creo que la educación pública en Chile no solo puede mejorar, sino que puede superar incluso a la educación particular. Tenemos que tener claro que en Chile, cuando se hacen las pruebas PISA, etcétera, lo que nosotros vemos como colegios de élite en el sector privado tienen resultados que están como en la cola de abajo de la distribución de resultados educativos en países que son exitosos. ¿Ah? Entonces nosotros tendemos a pensar que, qué sé yo, no sé, por decir un colegio cualquiera, el Grange es un colegio pero de nivel mundial. Eso no es así. Nuestros colegios particulares no son especialmente destacados en la comparación internacional. Y en esa comparación internacional están por debajo de los establecimientos o de la educación pública en los países donde esa es la base del sistema educacional. Perfecto. Camilo. Antes de pasar a mi pregunta, me gustaría seguir con la de Francisco y preguntarle qué opinión le merecen los SLEP. Y en este sentido, más en general, la nueva educación pública. Los SLEP han estado muy dominados por los temas administrativos ligados a la constitución de los SLEP. Hay múltiples desafíos de la transición, ha resultado una transición más difícil de la que se pensaba. Y
Y creo que todavía no tenemos a la vista un SLEP como lo imaginó el legislador cuando se hizo esta reforma. Eso no quiere decir que no podamos llegar hasta allá. Pero tenemos que tener claro que cuando hay reformas tan profundas en la estructura del sistema educacional, la transición siempre es muy compleja y muy costosa. Y ahora sí, pasando con mi pregunta de esta sección. Es una gran pregunta, pero por favor, breve. Tras la caída de los socialismos reales, ¿queda una alternativa socialista a futuro? Pucha, yo tengo una respuesta larga para eso, voy a tratar de acortarle harto. Mira, que tiene que ver con el 11 de septiembre del 73. El 11 de septiembre del 73 yo vine a clase al colegio. Vinimos la mayor parte de los compañeros de mi curso. Tipo 9:30 de la mañana nos vinieron a avisar que algo estaba pasando, que había un golpe. Yo salí con un compañero que vivía en la Villa Olímpica y nos fuimos caminando por San Diego hacia Avenida Mata para poder llegar a su casa y de ahí lograr comunicarme con mis padres para poder llegar a mi casa. En esa caminata por San Diego, venía por la calle, venían los militares con unos pañuelos naranjos al cuello, camino de La Moneda, y al otro lado había gente haciendo cola para comprar pan, aceite, en fin. Entonces, eso a mí me quedó muy grabado, porque en el fondo creo que el tema de la economía muchas veces ha sido la gran debilidad de gobiernos progresistas. Y por lo tanto la economía es algo que uno tiene que preocuparse particularmente de cuidar. Creo que más que hablar de una economía socialista, yo creo que el tema es cómo la economía puede contribuir a que una sociedad sea más socialista en el sentido de ser más igualitaria, donde las instituciones, las decisiones de carácter colectivo tengan una incidencia sobre lo que pasa en el país. Entonces yo creo que normalmente tendemos a ver estas cosas al revés. Tendemos a ver como el socialismo como algo que tiene que intervenir sobre la economía. Yo creo más bien que hoy en día quizás tenemos que ver cómo la economía ayuda a construir una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ha finalizado el tercer bloque. Gracias. Comenzamos con las preguntas, como mencioné anteriormente, recolectadas por el público del Instituto Nacional. Son 2 preguntas que van dirigidas hacia usted. Estas preguntas son: ¿qué medidas están tomando para fomentar la educación financiera en la población? A ver, en Chile tenemos actualmente hay una estrategia de educación financiera que parte de la incorporación de temas de economía en el currículum de la enseñanza media. Me imagino que aquí seguramente hay varios estudiantes que están justamente viendo esos temas en sus clases. Pero para eso se requiere, en primer lugar, tener una buena formación de los profesores. El Banco Central tiene un programa de formación online para profesores que se llama la Ciudad de las Oportunidades. También hay otras instituciones que han estado desarrollando material de capacitación y programas de capacitación para los profesores. Por otro lado, hay varias iniciativas de formación o de información y de educación financiera que tratan de usar formas más lúdicas, más entretenidas para aprender. Y sobre todo lo que es más importante es tratar de dirigir la educación financiera a cosas que tengan que ver, que conectan con la realidad de las personas. Porque cuando uno escucha educación financiera se imagina a alguien que va a ir a invertir en un fondo mutuo o en unas acciones, pero en realidad decisiones financieras se toman todos los días
Se toman cuando se trata de decidir si ahorrar o no, si una familia va a usar la tarjeta de crédito, si va a usar el cupo de la tarjeta, si va a comprar un bien durable o algo que es más de consumo cotidiano. Hay muchas decisiones de ese tipo y muchas ofertas, muchas cosas que están llegando continuamente a las personas como ofertas de servicios financieros, a veces con grandes promesas de ganancias, en fin. Entonces, yo creo que lo más importante es que la educación financiera conecte con eso. Actualmente, aparte de lo que hace el Banco Central, la Asociación de Bancos tiene también un programa. Justamente hace 2 semanas atrás me tocó ir a INACAP al cierre de un curso que se hace fundamentalmente con mujeres emprendedoras. También hay iniciativas del Banco Estado, hay iniciativas de la Comisión de Mercados Financieros, en fin, yo creo que hay bastantes instituciones preocupadas de esto y el foco más recurrente son justamente los jóvenes, particularmente los jóvenes de enseñanza media. Así que esa es un poco la estrategia que se ha estado siguiendo hasta ahora. Ok. Y la segunda pregunta, última pregunta. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, independiente de su origen socioeconómico? Bueno, yo diría hay muchas iniciativas que forman parte de la política educacional, algunas que vienen de hace más tiempo, como la subvención preferencial, por ejemplo, que está asociada, ¿cierto?, a apoyar más a los establecimientos que atienden a estudiantes que tienen un origen socioeconómico que les dificulta más el aprendizaje. Pero también hay hoy día, yo creo que en este momento el principal desafío que hay en materia de educación y para generar equidad, igualdad en la educación, es lograr la vuelta plena al sistema educacional de todos los estudiantes que desertaron o bien simplemente los afectó muy profundamente todo el periodo de cierre de los establecimientos educacionales. O sea, esta estrategia de reactivación educativa que se está siguiendo creo que es fundamental para poder generar una base mínima con la cual seguir construyendo para adelante. O sea, si hay muchos estudiantes, particularmente en zonas rurales, estudiantes de menores recursos que no están yendo al colegio, eso es una pérdida gigantesca para esos estudiantes, para sus familias y para el país. En general, yo diría que eso es como una base a partir de la cual existen estos otros programas, como mencionaba yo, la subvención preferencial, todo lo que es los esfuerzos de capacitación de los profesores que van en esa dirección. Pero creo que todavía nos queda mucho. Hemos tratado de generar el país ha tratado de generar un marco institucional, financiero, organizativo para el sistema educacional, pero en términos de fortalecer el aprendizaje de los alumnos que se van quedando atrás, creo que todavía nos queda muchísimo por mejorar. Perfecto. Muchas gracias, Mario Marcel, por venir acá, sobre todo. Y finalizamos con nuestro capítulo junto con nuestro invitado, ministro de Hacienda. Y nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por venir.